El aparato respiratorio está estructurado como un sistema de conductos que comienza con una vía aérea relativamente simple que a partir de la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios primarios se ramifica hasta terminar en millones de alvéolos microscópicos que por ser huecos en conjunto exponen una superficie enorme, de aproximadamente 75 metros cuadrados. Toda esa superficie confinada en un volumen relativamente pequeño, como el del tórax, es una cuestión relevante para el funcionamiento del aparato respiratorio. Como sabemos a partir de lo aprendido en físico-química, crear superficie es costoso desde el punto de vista energético. En este caso nos referimos a la superficie de la interfase entre el líquido de la superficie alveolar y el aire. La tensión superficial da cuenta del trabajo o energía necesaria para crear una unidad de superficie. La tensión superficial se origina en las fuerzas cohesivas entre las moléculas de agua, principalmente dadas por puentes de hidrógeno, y tiende a contraer la superficie. Una molécula de agua que se encuentra en el seno del líquido está sometida a atracciones en muchas direcciones provenientes de otras moléculas, por lo que las fuerzas tienden a cancelarse. En el caso de una molécula de agua que se encuentra en la interfase, las atracciones provienen de las moléculas del líquido, pero al no haber atracciones provenientes de la fase gaseosa, la fuerza atractiva resultante es hacia el seno, lo que lleva a una reducción de la superficie expuesta al aire. En el pulmón, entonces, mantener toda esa superficie implica un gasto de energía, en particular durante la expiración, en que el volumen del pulmón se reduce, los bronquíolos y los alvéolos, que no poseen cartílagos ni otra estructura rígida que los mantenga abiertos, podrían colapsar y luego se necesitaría otro aporte de energía para despegar sus paredes. La superficie de la luz de los alvéolos y de los bronquíolos está bañada por un líquido que es una solución de tensioactivos secretados por los neumocitos de tipo 2 del alvéolo y por las células de Clara del bronquíolo. Estas sustancias tensioactivas o surfactantes reducen el valor de la tensión superficial y permiten mantener la superficie haciendo menos fuerza muscular. La disminución de la tensión superficial respecto de la correspondiente al agua pura se debe a que este tipo de compuestos contienen una parte polar y una parte no polar, y tienden a acumularse en la interfase, donde se orientan con su parte polar dirigida hacia las moléculas de agua e interaccionando con ellas, y con su parte no polar evitando la disolución y orientada hacia la otra fase. Esto trae aparejado la reducción de la tensión superficial y la necesidad de menos energía para mantener la superficie libre. Uno de los efectos resultantes de la tensión superficial en el pulmón es una tendencia a contraer el volumen del órgano, como consecuencia de la tendencia a disminuir el área interfacial en alvéolos y bronquíolos. Por otra parte, el estroma del pulmón incluye abundantes fibras elásticas, lo que también contribuye a la tendencia a disminuir el tamaño del pulmón. Estos dos fenómenos se suman y generan el denominado retroceso elástico, que se debe a la suma de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar el pulmón. Ahora surge la pregunta, ¿por qué entonces el pulmón no colapsa? ¿O qué hace que el pulmón se mantenga inflado? Para contestar a estas preguntas, vamos a repasar el concepto de pleura. Cada pulmón está revestido por una pleura, que es una membrana cerosa que se dispone como una hoja que tapiza la superficie externa del órgano y también la pared de la cavidad que contiene a ese órgano. La hoja que reviste al órgano se denomina visceral, mientras que la hoja aplicada a la pared se denomina parietal. Estas dos hojas son partes de una sola lámina que se refleja, es decir,
que cambia de dirección a nivel del pedículo del pulmón. De esta manera, la pleura genera una cavidad, la cavidad pleural, que está cerrada y tiene un volumen mínimo que contiene al líquido pleural. Muchas veces se compara las membranas serosas con bolsas cerradas que envuelven a los órganos. Conviene prestar atención a que el órgano no se encuentra en la luz de la bolsa, sino que está envuelto por dos hojas de esa bolsa. La pleura, al igual que las otras membranas serosas, el pericardio seroso y el peritoneo, está compuesta por un tejido conectivo y un epitelio plano simple denominado mesotelio. El tejido conectivo une el epitelio al resto del órgano o a la pared. Las caras apicales de las células epiteliales quedan muy cerca, apenas separadas por la capa de líquido pleural. No hay ningún tipo de unión específica entre estas células, por lo que el pulmón puede deslizarse con muy bajo roce contra la pared torácica. Cuando se ponen en acción los músculos inspiratorios, la pared del tórax se desplaza, aumentando de tamaño la cavidad torácica. Dado que no hay uniones entre las caras apicales del epitelio de la pleura, ni hay fibras de colágeno entre el pulmón y la pared, ni otro medio de unión formado por células o matriz extracelular, podemos preguntarnos, cuando la pared se desplaza hacia afuera, ¿qué ocurrirá? ¿Aumentará el volumen de la cavidad pleural o el pulmón acompañará este movimiento? En el primer caso, si se separan las hojas visceral y parietal, se crean dos superficies, que como vimos, implica un gasto de energía debido a la tensión superficial del líquido pleural. En el segundo caso, la hoja visceral acompaña a la hoja parietal y no hace falta invertir energía en crear superficies. Pero como el tejido conectivo de la pleura visceral se continúa y se une al tejido conectivo del resto del pulmón, el pulmón es traccionado hacia afuera con el consecuente aumento de volumen de este órgano, lo que a su vez produce un descenso en la presión dentro de los alvéolos y por lo tanto la entrada del aire desde la atmósfera. Esto implica que se gasta menos energía en expandir el pulmón que en crear superficie dentro de la cavidad pleural. Así es como la tensión superficial está involucrada en la inspiración. En la respiración normal, cuando la persona hace un consumo relativamente bajo de oxígeno, la expiración se da sin fuerza muscular. El pulmón se achica y expulsa el aire solamente por su elasticidad. Como ya mencionamos, la elasticidad del pulmón, es decir, la capacidad de recuperar su tamaño inicial cuando los músculos inspiratorios dejan de hacer fuerza, se debe a dos factores: la abundancia de las fibras elásticas en el estroma y la tensión superficial de los alvéolos y bronquíolos. Además, cuando el alvéolo está inflado, la capa de tensioactivo se hace más delgada porque el líquido se distribuye en una superficie mayor, por lo que hay menos moléculas tensioactivas por unidad de superficie y la película es menos efectiva, ya que a menor concentración interfacial de tensioactivos, menor es la reducción de la tensión superficial. Entonces, cuando el pulmón está expandido, tiene más tendencia al colapso o a la disminución de volumen, es decir, más elasticidad, lo que favorece la expiración. Es interesante prestar atención a que la tensión superficial de un lado y del otro tiene distintos efectos. Del lado alveolar provoca el colapso del pulmón, lo que contribuye a la expiración y por lo cual resulta ventajoso tener a los tensioactivos para inspirar. Del lado externo, en la cavidad pleural, el alto valor de tensión superficial facilita la inspiración. Como en otros casos, los conceptos que vienen de la física y de la físico-química, como la elasticidad y la tensión superficial, ayudan a comprender los fenómenos fisiológicos
en este caso relacionados con la mecánica ventilatoria. Como un plus, me gusta comparar lo que pasa entre las hojas visceral y parietal de la pleura con lo que pasa cuando mojamos con una gota de agua un portaobjetos y le aproximamos otro. Al levantar el segundo, el primero se levanta, lo que quiere decir que desde el punto de vista energético es más conveniente levantar el peso del primer portaobjetos que generar dos superficies mojadas.